Buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a esta reunión. Estamos muy contentos de tener esta última reunión del mes de julio y tenemos una invitada muy especial. Hoy día vamos a presentar a Choli Pérez Campos en GeoCharlas T3. Choli es ingeniera geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó posteriormente su maestría y su doctorado en la Universidad de Stanford y luego un postdoctorado en Caltech. Eh, Actualmente se desempeña como investigadora del Departamento de Sismología de la UNAM y además es jefa del Servicio Sismológico de México. Estamos muy contentos de tenerte, Choli, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, hoy día nos traerá la charla titulada La transición en la geometría de las placas de Cocos y Nazca. Gracias, Choli. Ahora es todo tuyo. Muchas gracias, Javier. También gracias a Alonso y Catalina por la invitación. Agradecerles también la organización de estas charlas, puesto que han sido bastante motivacionales y un espacio durante este confinamiento que nos ha ayudado a mantenernos al día. La verdad es que he disfrutado todas y cada una de ellas, y no en vivo, después en los videos. Ojalá que los demás puedan ver todas. Y bueno, vamos a empezar con el tema. Hay una lista muy larga de agradecimientos. El primero es a Robert Clayton, con quien empecé mi postdoctorado, y justamente fue en este tema de la geometría de la placa de Cocos, y después me invitó a seguir colaborando con él en lo que respecta a la placa de Nazca. Y en realidad es un trabajo que, si bien yo comencé, no lo he hecho yo, sino más bien han sido mis estudiantes. Desde Diego Melgar, Lisbeth Espejo en su licenciatura, Fernando Green en su licenciatura y maestría, Miguel Rodríguez, quien ha trabajado desde su licenciatura, maestría y doctorado, Conrado Montealegre en su doctorado y Jorge Castillo en su maestría. Recientemente, y los últimos resultados que les voy a presentar son de Heber Álvarez de licenciatura y Luis Reza, que no presentó hoy nada de él, puesto que apenas está empezando, y espero que se motive a continuar con nosotros. También es tema que he trabajado con Allen Hosker, Raúl Valenzuela y Samuel Celis. Samuel es estudiante de doctorado de Raúl Valenzuela y ellos están trabajando la parte de anisotropía, que también les presentaré más adelante. Primero les voy a hablar un poquito de la motivación para estudiar las geometrías de estas dos placas, de Cocos y Nazca. Obviamente estoy más enfocada en la geometría de la placa de Cocos y sobre todo en la transición de Cocos Central a Cocos Sur, la cual parece bastante a la transición que presenta la placa de Nazca en el sur de Perú. Y de ahí la motivación para presentárselas hoy. También les voy a platicar un poco sobre el trabajo que he estado haciendo en la interacción de las placas de Cocos y de Nazca con la zona de transición del manto, y algunos comentarios finales, aunque creo que más son preguntas que comentarios. Empezando para México, esto es el centro-sur de México. Las áreas de colores que se ven ahí, todas estas a lo largo de la costa del Pacífico mexicano, corresponden a los sismos más grandes de subducción, magnitudes arriba de 7, con dos muy importantes: el de 1932, magnitud 8.2, y el de Michoacán, de 1985, de magnitud de momento sísmico de 8. Recientemente tuvimos el 23 de junio, este que está aquí todavía marcado como estrella porque no hemos puesto su área de ruptura, y que está justamente en esta frontera donde hay la transición de la geometría de la placa, de una geometría horizontal en esta región central a una geometría inclinada en esta región sur. Y eso también se puede ver por estas como explosiones amarillas, que corresponde a la ubicación de sismos intraplaca. Y aquí lo importante y la motivación también de estudiar la geometría corresponde a que estos se encuentran justamente donde se da el doblez de la placa de una geometría prácticamente horizontal a un ángulo de echado de aproximadamente 76 grados. Lo otro interesante es este sismo de magnitud 8.2 que se presentó el 7 de septiembre, hora local de México, en 2017, que fue un intraplaca.
y se da justo al sur de donde está el cambio en la geometría de la placa y en donde vamos a discutir el día de hoy cómo se presenta. El otro asunto que también está relacionado con la geometría de la placa es la presencia del arco volcánico, el cual no es paralelo a la trinchera, sino que es oblicuo. Tiene una composición bastante compleja. Se ha visto que hay una migración del vulcanismo de oeste a este. También hay una migración de norte a sur. Y el otro fenómeno interesante es que aquí al este de México, en Veracruz, hay una interrupción de la presencia de este volcanismo. Si bien existen estos campos volcánicos en Veracruz, no parecen estar relacionados con con la presencia de la placa, ni tienen la misma geoquímica que lo que se presenta en la faja volcánica transmexicana. Y el volcanismo se retoma acá al sur en Chiapas con el campo volcánico chiapaneco. Entonces, había varias propuestas anteriores, uno que se trataba de una falla transformante intraplaca o que se tenía aquí un rift continental y que por eso era oblicuo este vulcanismo. Lo otro que se ha propuesto es que esta migración hacia el este del pulso máfico se debió a una ruptura en la placa, la cual se fue propagando de oeste a este hasta dejar la placa de Cocos como la conocemos ahora, con la geometría que la conocemos ahora, hacia abajo, y el remanente que pues ya andará en algún lugar en el manto por acá en el norte de México. Y la otro asunto que les había comentado, que era la migración del vulcanismo de norte a sur, pues podría explicarse con la placa horizontal aquí en el centro de México, y que esta placa se encuentra en retroceso hacia la trinchera y con ello ha empujado el pulso magmático hacia el sur. Uno de los primeros estudios que revisó la geometría de la placa de Cocos en su totalidad, al menos para México, fue el trabajo de Pardo y Suárez del 95. Si bien antes de ellos había habido varias iniciativas de diferentes perfiles y la geometría en algunos lugares, sobre todo en el centro del país, es este trabajo el que hace un análisis de toda la sismicidad registrada, que son los puntitos que se ven por acá, y proponen esta geometría que se ve en líneas de colores, sugiriendo esta geometría subhorizontal en el centro de México y algunas transiciones aquí en el norte. Y observaron claramente que el lechado de la placa de Rivera era mucho mayor que el de Cocos. Sin embargo, en esta zona pues no hay suficiente sismicidad como para constreñir la geometría de la placa, y simplemente se sugirió. Lo mismo pasó acá en el norte, pues no hay sismicidad después de esta cota de 70 kilómetros aproximadamente de profundidad de la placa. Afortunadamente, desde entonces, sobre todo a partir de 2003, ha habido varios experimentos en México con gran número de estaciones. Uno de ellos, MARS, es Mapping de Rivera Subduction Zone, conducido por la Universidad de Texas, donde colocaron 48 estaciones de banda ancha en esta región, justamente para ver la geometría de las placas de Cocos y de Rivera, ver la interacción entre ellas a profundidad, el cambio de ángulos, así como tratar de explicar esto con el vulcanismo. En esta región hay varios campos volcánicos importantes. El siguiente experimento, de hecho estos prácticamente fueron al mismo tiempo, es el Mesoamerican Subduction Experiment, que fueron 100 estaciones desde aquí Acapulco, que es la costa de Guerrero, hasta el norte, Tempoal, Veracruz, cruzando por Ciudad de México. Y este experimento fue justamente con el objetivo de ver la geometría horizontal de la placa en esta zona central.
Siguió, posterior a ese, los equipos de este experimento se dividieron en dos. La mitad se fue aquí a esta zona del Istmo de Tehuantepec, que es la zona más estrecha de México, y se colocó esta línea que fue desde la costa del Pacífico hasta la costa del Golfo de México. Si preguntan por qué no fue perpendicular a la trinchera, es porque justamente hay una carretera que cruza el istmo en esa dirección y pues era muchísimo más fácil la logística siguiendo esa vía. Y sí, esa carretera es bastante recta, como se puede observar en la posición de las estaciones. Y luego el otro 50% de las estaciones se fue justamente a Perú a ver la transición de la geometría de la placa en esa zona. También ha habido otro experimento conducido por Mike Prusinski de Miami University y colegas del Instituto de Geofísica. Y ellos instalaron estaciones en el estado de Oaxaca, sobre todo con el objetivo de monitorear los tremores tectónicos, y estas estaciones estaban acompañadas con GPS y con ello pues estudiaron los sismos silenciosos. Olvidé mencionar, MASE y BEOX estuvieron a cargo de, MASE a cargo de Caltech en colaboración con UCLA y con el Departamento de Sismología de la UNAM, BEOX solamente Caltech y la UNAM. Como les decía, para Nazca, al otro, hacia el sur, el experimento que se fue por parte de Caltech fue ubicado en esta zona, donde se daba la transición de subhorizontal a otra vez con un echado importante, y hubo varios proyectos que se realizaron ahí, Pulse y COCT, que fueron prácticamente simultáneos a Peruse, que Peruse es de Caltech y los otros son de Arizona, y se me fue de quién es el otro. El asunto es que también hubo varias estaciones en la región para justamente ver estas geometrías, estos cambios de geometrías. Algo importante en este momento notar es que este cambio de geometría se da en donde se tiene la subducción de la dorsal de Nazca, mientras que en México, aquí no viene en este mapa, déjenme ver si viene en el anterior. Bueno, viene aquí un pedacito, aquí está marcado TR, que es la dorsal de Tehuantepec, y a diferencia del otro caso, la zona plana está donde está la dorsal, y al final de esa zona es donde se da el cambio de la inclinación de la placa. Sin embargo, en México pues pasa lo contrario. Aquí en la zona central, en la zona horizontal, no hay ninguna dorsal subduciendo, y el cambio en la inclinación se da al oeste de donde está la dorsal subduciendo. Bien, a partir de estos experimentos, sobre todo del de Mars, Doherty y Clayton se ponen a estudiar la sismicidad registrada en esas estaciones de Mars, y empiezan a revisar esos cambios de inclinación que se da entre el norte de Cocos y en ese momento ellos llamaban el sur de Cocos. Ahora sabemos que Cocos más bien tiene 3 geometrías diferentes y ahora llamamos Cocos centro a esta zona. Como pueden ver en la figura, en esta figura, hay dos geometrías diferentes. Está en los no le quiero decir BIM, pero le voy a tener que decir BIM porque no me acuerdo de la palabra en español. En los BIMs 3 y 4, que son los del oeste, que corresponden a Cocos Norte, se tiene una geometría con un echado pues regular, y aquí en el BIM 2 todavía se tiene ese echado, aunque ya empieza la transición hacia el BIM 1, que es un ángulo menor. De tal manera que allí justamente se empieza a dar esa transición en la geometría. Y lo que ellos proponen es que
puede haber una ruptura en desarrollo aquí entre Cocos Norte y Cocos Sur. La diferencia de echados es de 41 grados en el norte y 25 grados en el sur, y que empieza a darse esa transición hasta llegar a la geometría horizontal que se tiene en el centro. Para esa geometría horizontal, como decía, se llevó a cabo el experimento MASE. Con él hicimos funciones de receptor sobre todo, y también hubo un trabajo de tomografía y ha habido otros trabajos posteriores. Al menos con funciones de receptor fue muy claro en este perfil la geometría horizontal de la placa después de aproximadamente 70 kilómetros desde la costa, cómo se hace completamente horizontal, y aproximadamente 200 kilómetros después de la costa, que esto es aproximadamente 270 250 kilómetros después de la trinchera, la placa pues se sumerge con este ángulo muy fuerte, y ese ángulo se pudo observar con la tomografía de primeros arribos de onda P, en donde se tiene un ángulo de 76 grados. Lo otro importante es que la placa se puede seguir hasta aproximadamente 500-550 kilómetros de profundidad aquí en esta zona central de México. Con Jorge Castillo Castellanos, lo que hicimos fue verificar la anisotropía que se tenía en la placa, en la corteza superior, en la zona de baja velocidad que se identificó entre la corteza continental y corteza oceánica, la anisotropía de la corteza, y quitar todo esto a las observaciones de anisotropía a partir de SKS para establecer la anisotropía remanente en el manto superior. Aquí en esta parte solo les voy a presentar la anisotropía que se observó en la placa, en la corteza oceánica y la parte de la capa de baja velocidad. La capa de baja velocidad lo ven a su izquierda, y la de la corteza oceánica la ven a su derecha. Aquí lo interesante es que en diferentes, déjenme ver si, ajá, lo interesante es en su izquierda hay dos rectángulos, uno amarillo y otro rojo, y el rojo corresponde a la zona conocida como sweet spot, o la zona donde se presenta de manera permanente y muy insistente tremores tectónicos. Mientras que la zona amarilla, esas se presentan no de manera permanente, pero sí llega a haber tremores tectónicos. Entonces, lo que hemos estado trabajando recientemente con Allen Hosker es justamente esta relación entre la anisotropía, la posible presencia y migración de los fluidos y los tremores tectónicos. Entonces, como pueden ver, en la zona de baja velocidad, que sería el panel de en medio, se ve una anisotropía muy alta, y puede estar relacionada con esta presencia de fluidos y con esta prevalencia de los tremores tectónicos. Después trabajamos VEOX, lo trabajó Diego Melgar, igual con funciones de receptor, y si bien no es tan claro como en MASE, sí se puede apreciar la geometría inclinada de la placa aquí hasta una profundidad aproximada de 150 kilómetros. Después ya no es factible visualizar la placa. Y esta geometría coincide con lo originalmente propuesto por Pardo y Suárez, que corresponde a la línea azul clara. Aquí algo curioso es que toda la sismicidad queda por debajo de lo que sería la corteza oceánica, que corresponde a todos los diamantes ahí que se ven. Entonces, pues quedaba muy evidente ese cambio en la geometría de horizontal a esta otra geometría con un echado constante. Por lo tanto, la pregunta que prevalecía era ¿qué es lo que está pasando en esta transición?
es suave, como está marcado en estas líneas discontinuas en el mapa, o es abrupta, como podría suceder, o bien de plano hay una ruptura en esta zona de la placa y por eso el cambio tan brusco de una zona a otra. Está graficado aquí la sismicidad reportada por el Servicio Sismológico Nacional y se puede ver el cambio de geometría y en esta zona donde está la línea roja se ve el cambio entre cómo viene asociado a la placa y de pronto hay un vacío de sismicidad en esta región y luego empieza la zona quizás más sísmica del país en esta región. También es más evidente aquí la interrupción del magmatismo en esta zona, coincidente con el cambio en el comportamiento de la sismicidad y cómo se retoma hasta acá en el campo volcánico chiapaneco. Entonces, Doherty y Clayton hicieron un análisis similar al que habían hecho para Cocos Norte y Cocos Centro. Dividieron en cajitas la sismicidad desde el centro en la zona horizontal hasta en la zona donde ya claramente estaba el lechado constante. Y aquí está el número de sismos reportados para cada una de esas cajitas. Y lo que pudieron ver fue este cambio en la sismicidad en esta zona que corresponde a la cajita 15, entre la 15 y la 16. Y también presentan los resultados aquí a la derecha, donde tienen primero un echado prácticamente horizontal, un poquito ligero y finalmente el echado continuo hacia la izquierda. También pueden ver acá abajo cómo se da ese cambio de echado bruscamente entre un bin y el siguiente. Lo otro que también pudieron ellos determinar fue la presencia de la capa de ultra baja velocidad, la cual se había reportado desde MASE. Y aquí está delineada en azul. Y lo que veían ellos es que a partir de esta zona, pues deja de existir esa capa de ultra baja velocidad. Y propusieron que este modelo en el que la placa está en retroceso y ese retroceso no es homogéneo, las dos partes extremas de la placa están siendo retraídas más rápidamente y eso está provocando este cambio en la geometría. También Fasola, del equipo de Mike Brusinski, hizo un estudio para ver si esta transición en la geometría, en la placa de Cocos Centro, Cocos Sur, estaba presente al menos hasta donde ellos tenían los datos. Entonces lo que hicieron fue utilizar el catálogo de sismos, lo cual analizaron a diferentes profundidades, que es justamente la imagen de arriba, y con eso fueron limitando las posibles profundidades de la placa. Y luego también revisaron la presencia de los tremores tectónicos, que son estos en rojo, estos puntos en rojo, y la presencia de sismos silenciosos. Entonces, a partir de esto, ellos concluyen que la placa parece continua. Sin embargo, pues la resolución de este trabajo es no más allá de los 90 kilómetros de profundidad. Entonces, la conclusión no es que la placa sea continua en toda la transición, sino que parece continua solamente hasta, o al menos hasta los 90 kilómetros de profundidad. Después podría pasar cualquier otra cosa. Si comparamos con Nazca, Doherty y Clayton hicieron un análisis similar de número de sismos y el echado que se podía apreciar en la placa con respecto a la sismicidad presente. Y igual hicieron estas cajitas, analizaron el número de sismos y se ve aquí abajo el resultado, viendo cómo se da esa transición, la cual parece un poquito más gradual, pero no tanto.
Y aquí está la geometría y la transición que ellos proponen. También identificaron una zona de baja velocidad aquí en azul, pero más bien está hacia el norte del experimento y de la zona de transición que correspondería a la ubicación justamente del experimento, donde ellos ya no observan esa capa de ultra baja velocidad. Y acá abajo lo que hacen es comparar esas transiciones de las dos geometrías, de las tres geometrías, o de esas tres transiciones, perdón, la de Perú en rojo y las dos de México en azul y verde. Y la que nos interesa, que es la del este, pues vemos que se parece un poco a la de Nazca, sin embargo, parece un poco más abrupta que la de Nazca. Entonces, para enfocarnos en esta zona, lo que hicimos fue instalar estaciones temporales que corresponden a estos diamantes naranjas. El experimento se llama Geometry of Cocos o GICO para los cuates. Y desafortunadamente no es un experimento donde todas las estaciones estén de manera concurrente, sino que solo tenemos 10 estaciones y las vamos dejando ahí un año y las vamos moviendo. Y bueno, empezamos con 2 estaciones ahorita. Bueno, el año pasado, que fue el último año del experimento, pues ya teníamos 10 estaciones que estar moviendo. Entonces, aquí haría falta agregar algunas que se instalaron en esta zona en el último año. Pero pues ya se tiene una mejor cobertura de lo que está pasando en esta transición. Con estos datos, Miguel Rodríguez y colaboradores vimos la estructura cortical a partir de funciones de receptor. Como aprendimos con Jorge Castillo Castellanos, es que necesitamos primero tener muy bien definida la corteza superior para con ello poder identificar no solo la estructura en términos de espesores y velocidades, sino también anisotropías, y con ello poder interpretar las funciones de receptor a mayor profundidad y poder discernir la geometría de la placa y las anisotropías remanentes en el manto superior. Entonces, Miguel aquí hizo este análisis con funciones de receptor, identificó 3 capas. La capa más somera que adjudicamos a una capa sedimentaria, la capa de corteza superior, hasta donde se identificó una discontinuidad de corteza intermedia, y finalmente la figura de abajo que corresponde a la ubicación o la profundidad de mojo, dándonos con ello el espesor de corteza total. Aquí lo que se pudo ver de manera muy interesante es la cuenca de Veracruz, con velocidades más bajas y espesores más amplios. Con respecto a la profundidad de mojo o el espesor de corteza, lo que se pudo distinguir son los diferentes terrenos. Por ejemplo, Xolapa, que es en el sur de México, ese es más delgado, pero también es el que se encuentra en contacto directo con la placa de Cocos en subducción. Se pudo ver también cómo hay un adelgazamiento hacia el Golfo de México. La zona más gruesa sería la correspondiente a la faja volcánica transmexicana, y los puntos más gruesos ahí mismo corresponden a esta zona donde se tienen los volcanes activos y el pico más alto, que es el pico de Orizaba o el Citlaltépetl, que son el nombre original y el nombre españolizado de este gran volcán, que es el pico más alto de México. De hecho, otro asunto muy interesante es el desnivel que hay entre este pico más alto y la altitud en esta región, que pues es básicamente el nivel del mar, así como en espesor de corteza, pues se tiene esa fuerte pendiente o ese fuerte gradiente que también parece estar inducido por ese cambio de geometría en la placa y sus efectos.
Y este es el resultado más reciente, el recién salidito del horno de Heber Álvarez, que forma parte de su tesis de licenciatura, que esperemos que a partir de lunes pueda regresar a realizar sus trámites de titulación y pueda defender pronto estos resultados. Lo que hizo él es una tomografía de primeros arribos con datos telesísmicos, y usó solamente las estaciones que se ven aquí en el mapa, que corresponden a estaciones del Servicio Sismológico Nacional y del proyecto GICO, y algunas estaciones de la red estatal de Veracruz. Los resultados pues son, me parece hermosos, porque se puede ver claramente la geometría de la placa en la mayoría de ellos. Aquí viene en gris, viene marcado el contorno a partir del modelo de placa de SLAB 2 de Hayes y colaboradores, publicado recientemente. Y pues coincide bastante bien con esta anomalía de un elemento frío rápido, que correspondería a la presencia de la placa. Y vemos aquí cómo en este perfil el H y el I empieza a haber un cambio. El H y el I, que corresponden a estos dos perfiles, al antepenúltimo y penúltimo perfil, y que es justamente en la zona donde se ha identificado la posible presencia de una ruptura en la placa. Y pues se ve aquí una anomalía de baja velocidad que está interrumpiendo esa presencia continua en los otros perfiles de la anomalía de alta velocidad. Entonces, pues esto parece reforzar lo que ya Miguel Rodríguez había visto en su tesis de maestría, lo que sugirieron Doherty y Clayton, que es que efectivamente en esta región sí hay una ruptura en la placa que no es continua, pero que esta discontinuidad puede estarse dando a profundidades mayores de 100 kilómetros. Aquí la línea discontinua nos está hablando de dónde es la zona donde tiene buena resolución el modelo, de tal manera que esta anomalía más alta hacia los bordes de la zona de resolución podría no ser tan alta, sino un problema de resolución. Sin embargo, con todas las pruebas que se hicieron, pues parece que sí existe dicha anomalía, sí está presente por ahí, o sea, sí es real. Acá tenemos la tomografía que hizo el grupo de Arizona para Nazca, donde ven ellos la continuidad de la placa. Sin embargo, hay una zona donde puede debatirse esa continuidad, y entonces ellos proponen que hay dos opciones: o un doblamiento muy rápido en esta zona, en la zona norte, que hay ese doblamiento muy rápido de la placa, o bien que puede haber una ruptura. Y esa ruptura es muy interesante porque solo es una ruptura somera y no es continua a profundidad. Y de hecho coincide con la presencia de esta anomalía E, que está marcada en los perfiles B y C, perdón, en el perfil B, y que podría estar ahí asociada con esa ruptura, y está en la región donde se encuentra, si ven aquí, este es el perfil B, y estaría pasando por esta zona, que es justamente en el borde de la dorsal de Nazca. Entonces ellos interpretan que esa anomalía de baja velocidad podría estar asociada con esa ruptura, con esa presencia y con la presencia de la dorsal de Nazca. Entonces, si nos regresamos al anterior, pues quizás podemos tener un efecto similar aquí en los perfiles I y J, y tenemos aquí la presencia de la subducción de la dorsal de Tehuantepec, la cual podría estar influyendo en esta región de estos perfiles. Lo otro que ellos también observan de manera curiosa son estas anomalías rápidas, la C y la D, las cuales pues asocian ahí también a algunas delaminaciones o adelgazamientos que podría haber en esa región.
Ahora, si nos vamos a otro aspecto muy importante para ver la geometría de la placa y las transiciones que se dan, es justamente la anisotropía. El último trabajo que hizo Jorge Castillo con respecto a esta zona de México fue que fue una inversión de ondas Rayleigh ondas Lobby y ondas Rayleigh para determinar la anisotropía. Y con ello, pues ve las diversas direcciones y con base en las observaciones de rotación en las anisotropías en esta región, pues sugiere también que si efectivamente existe una ruptura en esta zona. Raúl Valenzuela y su estudiante Samuel Celis han estado revisando la anisotropía para Yico. Se tenían resultados previos de Raúl y sus colaboradores para MASE, que son las líneas en rojo, para BEOX, que son las líneas azul. Claramente se veía esta rotación en la dirección de la anisotropía de la zona horizontal a la zona con echado. También otro estudiante, Luis Vázquez, que fue estudiante de Raúl Valenzuela y con eso defendió su tesis de pregrado, pudieron ver justamente esta rotación entre estas dos regiones, que son las líneas amarillas, y ahora Samuel está trabajando con los datos remanentes de Yico, que son los azules, y trabajará con el resto de la región. Y pues parece que justamente se da también una rotación en estas estaciones que se encuentran en la faja volcánica con respecto a las estaciones que se encuentran al sur. Las del sur parecen estar alineadas con la dirección de subducción o perpendicular al rumbo de la placa, ¿no? Que sería hacia el noroeste, mientras que estas pues están rotadas aproximadamente 25 grados hacia el este. Una posible explicación es justamente la presencia de ese flujo toroidal. Ahora, ese flujo toroidal se puede dar por un cambio de geometría muy abrupto o bien por la presencia de la ruptura en la placa por ahí. Entonces, bueno, todavía tenemos mucho trabajo por hacer con respecto a eso. Y el último tema que quería platicarles es que, pues a mí me interesa también no solo la placa en estas zonas superiores, sino también cómo interactúa con el manto. Entonces, lo que se ha visto es que la presencia de placas o de plumas, pues nos está afectando la temperatura y contenido de agua en todo el manto. Y inclusive como hay deshidratación, anteriormente se pensaba que toda o la mayor parte de la deshidratación se daba en la zona superior y que por eso pues teníamos también todos estos fluidos y fundidos y la generación del vulcanismo, etcétera, y que conforme la placa continuaba a más de 150 kilómetros, 200 kilómetros de profundidad, pues ya no había mayor deshidratación. Sin embargo, recientemente lo que se observó es que no, que todavía sigue la deshidratación y que el manto es una de las zonas con mayor contenido de agua que hay. Y este contenido de agua pues puede alterar las relaciones de función. La distribución puede o influye en cómo es la dinámica y la evolución de nuestro planeta. Se evidencia mediante reducción en las velocidades sísmicas y un fenómeno interesante que es el filtro de agua de la zona de transición nos dice que al subducir la placa y entrar a la zona de transición del manto, todavía sigue deshidratándose, liberando agua y los fluidos van a tender a subir y muchos de ellos se quedan aquí estancados por arriba de la discontinuidad 410 y es posible visualizarlas con datos sísmicos. En particular, se pueden ver con funciones de receptor, que es lo que yo trabajo. Ahora, la presencia de estos cuerpos fríos provoca que la zona de transición del manto se ensanche, mientras que la presencia de cuerpos calientes lo que produce en la zona de transición es un adelgazamiento. Entonces, con funciones de receptor, lo que buscamos es la presencia de estas discontinuidades y justamente visualizar ese ensanchamiento o adelgazamiento de la zona de transición. Esto lo trabajé inicialmente para el noroeste de México
donde pude observar la presencia de placa remanente de Magdalena y zona alterada por ese paso de las placas de Magdalena y Guadalupe. Pero aquí en la zona central de México lo que me interesaba ver es justamente la interacción de la placa de Cocos con esa zona de transición. En particular, en el centro teníamos la tomografía de Hosker y colaboradores que nos dice que la placa está presente hasta 570 kilómetros de profundidad. Entonces teníamos un marcador claro de la presencia de la placa en la zona de transición. Mientras que en el norte también se tenían las tomografías de Yang y colaboradores, donde nos decían que la placa no llegaba a la zona de transición, que paraba aproximadamente en 350 kilómetros de profundidad, la de Rivera, mientras que la de Cocos, Cocos Norte, alcanzaba quizás a tocar 400 kilómetros de profundidad, pero no era evidente si penetraba más. Y con funciones de receptor lo que pudimos observar es que, por ejemplo, aquí en el perfil 2, pues por debajo de donde se supone está presente la placa de Rivera no hay ninguna alteración en las funciones de receptor, mientras que hacia el frente de la placa o hacia el norte, que yo le llamo el frente o sería por arriba de lo que sería la placa, ahí sí se ven las funciones de receptor bastante alteradas. Y lo mismo para Cocos Norte y lo mismo en Cocos Central. Y esto se presenta también en el perfil 14, que es la zona de la placa con echado constante, pero que vimos que paraba cuando mucho a 300 kilómetros menos, a 200 kilómetros de profundidad. Entonces no vemos ninguna evidencia de la placa por acá. Sin embargo, ya se ven alteradas las funciones de receptor hacia el norte. Entonces, la interpretación a la que llegamos es que en la zona superior de la placa es donde se da toda esta deshidratación, porque parece que pues es la zona de la placa más hidratada, porque fue la que estuvo en contacto con el agua del océano. Al subducir, pues es la zona que libera toda esta hidratación y es esa zona del manto la que se ve afectada en su contenido de agua y pues se pone en evidencia con la complejidad que tienen las funciones de receptor. Entonces, no es que estemos viendo necesariamente diversas discontinuidades como se podrían interpretar, pero sí podría ser esta situación. Entonces hicimos esta interpretación. Las zonas azules con líneas continuas es donde tenemos evidencia de la presencia de la placa a profundidades de 410 kilómetros en las imágenes de arriba y a 660 kilómetros de profundidad en las imágenes de abajo. Por supuesto que no tenemos ninguna evidencia sólida a partir de otros datos, pero pues se sugieren estas dos regiones donde quizás haya algún remanente o algún elemento de alta velocidad que pudiera estar ahí presente. Y la zona roja de los mapas de la derecha corresponde a esas zonas que fueron hidratadas por la placa y que presentaron esas funciones de receptor complejas, mientras que la zona verde corresponden a zonas sin alteración, al menos observadas a partir de funciones de receptor y por lo tanto de contenido de agua. Lo mismo estaba yo haciendo para Perú. De hecho, mi motivación de incluir en el título de esta charla la palabra de la placa de Nazca era para ver si finalmente mis vacaciones de julio me permitían terminar con este trabajo, pero pues en los centros de monitoreo no es posible tomarse muchas vacaciones, entonces no pude concluirlo una vez más. Espero con esta plática tener la motivación para hacerlo, pero lo que hicimos fue algo similar a lo de México Central, ver esa relación y complejidad en las funciones de receptor, ver la topografía de las discontinuidades, que en este caso fue más evidente ver discontinuidades en 220 kilómetros y en 520, los cuales no siempre están presentes, pero para el caso de Perú fueron bastante obvias. En términos de lo que sería la zona de transición, lo que se pudo observar es que hay
Estos dos valles en la discontinuidad de 410 marcados por D1 y corresponde a un alto en 660, entonces en esta región hay un adelgazamiento de la zona de transición. Lo mismo pasa en este D2, donde tenemos el pico más alto en la zona, en la discontinuidad de 660, y pues esa corresponde, estaría presentándose en donde ya tenemos la placa inclinada de manera normal, pero sería como en la frontera donde se da la transición en el norte de esta región. Si vemos las funciones de receptor sobrepuestas con la tomografía que les presenté hace un momento, vemos sobre todo en esta zona, están marcadas con blanco la discontinuidad de 410 y de 660. Por ejemplo, en el perfil 2, que corresponde a esta zona donde se da, está todavía la geometría plana, vemos aquí donde penetra la placa. Esta geometría de placa corresponde a la presentada por no sé cómo pronunciarlo, SAIR, que fue la tomografía que les presenté hace un momento, y vemos cómo en esta región ahí están las funciones de receptor con esta capa de baja velocidad por arriba de ella. También acá, en el perfil 4, cómo se empieza a presentar compleja las funciones de receptor, donde se tiene la presencia de la placa con respecto a donde no se tiene, ¿no? Entonces, bueno, este es un trabajo en proceso desde hace mucho tiempo, el cual espero concluir en breve. Lo que estamos iniciando, como mencionaba Luis Reza, que está trabajando o iniciando su tesis de pregrado, de licenciatura, como decimos en México, él va a realizar una tomografía con datos regionales. Esto lo vamos a hacer en colaboración con la doctora Diana Comte, quien fue quien me facilitó los códigos para hacerla y con quien ya hace tiempo platiqué para este trabajo, solo que fue hasta que Luis empezó que vamos a dar inicio. Miguel Rodríguez terminó con lo de la geometría o la estructura de la corteza, y ahorita se está dedicando a buscar la dirección de la anisotropía y el contenido de la anisotropía tanto en corteza como en la zona del manto superior o la zona de la cuña del manto. Samuel Celis y Raúl Valenzuela seguirán trabajando con la anisotropía a partir de datos SKS, y con esto tener un mayor modelo. Para Nazca, pues la idea es terminar esto que les presenté en Perú, y pues ya tengo los datos que me proporcionó la doctora Diana de los diferentes experimentos en Chile, y pues eventualmente me lanzaré a trabajar con ellos para ver esta transición, pero más en términos de la interacción con la zona de transición del manto. Y para cerrar, bueno, pues a diferencia de Nazca, donde no es obvio, al menos en el sur de Perú, no es obvia esta ruptura, sino que parece más bien un doblez muy brusco. En Coco Centro a Coco Sur parece que sí hay una ruptura, pero no profunda, a diferencia de la ruptura somera que se ve en Nazca, pero hacia el norte. La deshidratación de la placa pues afecta al manto sobre ella, ¿no? Con lo que les decía es la zona superior de la placa se deshidrata o está liberando contenido de agua y está afectando al manto por el que está pasando o por el que ha pasado. Por supuesto quedan muchas más preguntas. Es la relación entre la ruptura, el flujo en el manto y la interrupción del magmatismo. Eso es algo que tendremos que explorar quizás con modelos geodinámicos y acercarnos a los geoquímicos para ver que esto tenga sentido. Y la otra es que ha surgido a raíz de este gran sismo de magnitud 8.2 intraplaca al este de donde se da esta transición, y se me olvidó mencionar, al oeste es donde se han tenido los sismos interplaca más grandes en México. Entonces, la pregunta es si este cambio en la geometría y la presencia de esta ruptura fomentan o hacen que la placa se encuentre en condiciones de esfuerzo tal
que permitan estos sismos intraplaca mayores de 8 y también este acoplamiento que se puede dar tan fuerte como para generar los sismos más grandes de México. Y con eso, pues les agradezco muchísimo la invitación, la atención y el permitirme estar hoy con ustedes. Muchas gracias, Chioli, por tu presentación. ¿Me escuchas, no? Sí. Perfecto. Muchas gracias por tu presentación. Fue muy grato ver, bueno, que has estudiado mucho en tu zona, en México, ¿no es cierto? También en Perú y que se están comenzando a trabajar en esta colaboración para analizar esta transición en Chile. Muy interesante por lo demás. Bueno, tenemos algunas preguntas en el chat. Esperamos que, bueno, simplemente recordar que si tienen más preguntas pueden simplemente escribirlas y nosotros las leemos al final. Leoncio te agradece mucho por tu presentación y pregunta en general, ¿qué tan homogéneo o heterogéneo crees que es el grado de hidratación que tiene la placa subductante? Gracias, Lorenzo. Yo creo que es bastante heterogéneo. Refiriéndome a lo que recuerdo de las funciones de receptor, es que no se ve el mismo grado de complejidad en ellas espacialmente. Ahora, uno de los problemas que tengo o que he tenido es que no tenía más datos al norte de los experimentos o de México como para poder, déjenme decirles a qué me refiero. Aquí. Todos mis perfiles terminaban aquí porque realmente hacia acá arriba pues ya no hay estaciones, ¿no? No tenía con qué complementar estas zonas. Entonces, pero si nos fijamos entre estos perfiles, no es el mismo grado de complejidad. Entonces, creo que es bastante heterogénea esta hidratación. Gracias, Chuli. Hay otra pregunta. Bueno, a Catalina le interesó mucho ese ángulo abrupto de una de las zonas en la placa de Cocos. ¿Se ha observado sismicidad profunda que pueda corroborar esos ángulos? No, supongo que te refieres al de 70 grados en la zona centro del país, ¿cierto? Claro. Ujú. No hay sismicidad. De hecho, déjame, te lo pongo aquí. Ajá. La sismicidad se rompe ahí, en donde está el doblez de la placa, y no hay sismicidad profunda, al menos en el centro de México. Si me regreso aquí a este mapa, los puntos amarillos que se ven al norte son corticales, pero si se ve acá abajo no hay sismicidad profunda, Ujú. ¿no? En esta zona. Exacto. Muchas gracias, Choli. Hugo Sánchez dice, hola doctora, muchas gracias por su presentación. ¿Usted cree que esta geometría particular es la que fomenta que los slow slip events se vean mucho más claros a diferencia de otras zonas en el mundo? Podría ser, porque realmente en otras zonas del mundo no está prácticamente una placa sobre la otra, ¿no? Las zonas horizontales o los contactos entre placas son mucho más estrechos. Las zonas horizontales están despegadas, hay claramente un remanente de manto, como lo es en Perú. Y en esta zona tenemos una región muy amplia de zona horizontal, pero además muy cercana y con un espacio muy pequeño entre la placa cortical y la placa continental y la placa oceánica. Entonces puede ser que efectivamente esta geometría tan particular sea la que fomente que esto sea más claro y con esas características. Gracias, Choli. Luciana Astis nos pregunta, bueno, primero te agradece mucho por tu excelente presentación y menciona si podrías comentar en la relación del sismo de Puebla del 2017 y la placa de subducción. Sí, de hecho, gracias Luciana, muchos saludos. El sismo de Puebla Morelos se da justamente en esta zona. Eh,
en donde se da el doblez tan fuerte de la placa, es la zona más cercana bueno, no es la más cercana a Ciudad de México de la placa, pero sí hacia el interior. Y efectivamente creemos que está relacionada con ese doblez tan pronunciado. ¿El sismo de Puebla fue el que ocurrió el 19 de septiembre o Así no? es, fue el del 19 de Sí, septiembre, del magnitud 2017. 7.1. Uh-huh. Sí. Tú mencionabas, bueno, para continuar en esa idea, tú mencionabas que habían muchos terremotos intraplaca que fue una de las últimas preguntas que colocaste en conclusiones. ¿En realidad esos sismos intraplaca de magnitudes mayores a 8 han ocurrido en esa zona? Sí, déjame ver, aquí está. Está este y está este otro. Ah, Este perfecto. magnitud de ondas superficiales es 8. Ujú. Magnitud de momento quizás es un 7, 9 o algo así. Ya. Ajá. ¿No? Y justamente este se me olvidó mencionarlo en su momento, pero esta elipse roja Ujú. es donde pudo haberse presentado el sismo de 1787, que se estima tuvo magnitud 8.6, ¿no? Y esta es la dorsal de Tehuantepec sumergiéndose, y esta transición de la que hemos estado hablando está aproximadamente en esta región, Ujú. ¿no? Entonces, de ahí que me surja esta inquietud de si aquí tenemos una placa que está yéndose con cierta orientación, y esta otra con el doblez y toda la geometría tan complicada, es justamente en esta región donde la placa debe estar, por un lado, fuertemente acoplada y por el otro generando esfuerzos de tensión muy fuertes como para generar estos sismos tan grandes. Claro, para fomentar mucho más esa sismicidad. Exacto. Y dejar sin sismicidad profunda esta región, ¿no? Ujú. Que es la Ujú. otra. Gracias, Choli. Miguel Sáez te agradece mucho por tu presentación. Pregunta, en muchas zonas se ha propuesto que la subducción plana concuerda con subducción de estructuras bollantes como los ridge, pero en México no es el caso, como lo mencionabas durante tu charla. ¿Hay alguna hipótesis del por qué se produce la subducción plana en México? Sí, aquí este es un trabajo de Manea y colaboradores, en donde ellos proponen que hubo una reducción en la viscosidad en el manto, en la cuña del manto, y eso hizo que la placa se subiera, se quisiera pegar con la de arriba. Lo que se ha visto es que justamente esa zona remanente del manto tiene una viscosidad muy baja, ¿no? Entonces es el modelo hasta ahorita como más aceptado. Entiendo. Daniela Calle, también de Chile, pregunta, en uno de los perfiles, que cree que es el perfil I o J, que se ven dos zonas de alta velocidad o zonas azules, ¿podría ser una doble subducción o mostraría la ruptura en la placa justo en ese perfil? Creo que se refiere a los perfiles del alumno de licenciatura. Sí, muy buena observación, Daniela. Y te refieres, supongo, a estas dos, ¿no? Fíjate que hay un trabajo de Kim y Clayton que ellos usaron funciones de receptor y fueron prácticamente lo mismo que hicimos con Diego Melgar en Beox. Y ellos observaban efectivamente una anomalía que tenía un echado opuesto a la dirección de la placa de Cocos. Y entonces ellos proponían que era una placa remanente de la apertura del Golfo de México. Yo hice algunas pruebas y me parecía que aparecían numéricamente esas evidencias, entonces no le dimos mayor seguimiento. Y justamente cuando Heber obtuvo estos resultados, pues la primera reacción de Rob Clayton fue, pues se ve aquí esa anomalía otra vez, y cabe mencionar que también se ve en una tomografía de atenuación de Q que hizo Ting Chen con Rob Clayton, también se ve esa Ujú. anomalía. Entonces, pues ahora sí toca tomarla más en serio y explicarla. Entonces, podría ser efectivamente una doble
subducción, pero con un ángulo contrario, o tenemos que buscar otra posible explicación, ¿no? Entonces, pues vamos a verla. Claro, la mayoría de las observaciones concuerdan, pero hay que ahora interpretarlo. Exactamente. Sí, Daniela nos comentó que se refería al modelo H, H. para Déjame tenerlo mover. claro. Eh, este de acá abajo. Ah, Sí. perfecto. Sí, también ese nos hemos estado rompiendo la cabeza. Se empieza a presentar aquí en el G, ¿no? Ujú. Y queda en el H. Y no hallo qué onda, es cierto que también hay sismicidad ahí abajo, ¿no? Se ven esos tres puntitos por ahí que habría que reanalizarlos, ¿no? Ver si efectivamente corresponden a esa profundidad y entonces sí buscarles, pero si no, no hemos planteado una doble subducción en ese sentido. Ujú. Solo una pregunta para aclarar. El contorno es de mayor resolución, ¿verdad? El que está punteado. El que está, sí, exacto, es el que está de mayor resolución. Ujú. Perfecto. Rogelio Torres, te agradece mucho por tu presentación. Con respecto al primer mapa de la sismicidad, no sé a cuál se refiere en realidad, que supongo que donde están los sismos históricos. Si ahora se conoce la complejidad de la placa, generando sismos interplaca muy cercanos a la trinchera, ¿cómo saber si el mapa uno es real pensando que fueron interplaca? Gracias. Vamos a ver, ¿te refieres a este? En realidad, todas las áreas de ruptura, Sí. excepto, no, de hecho todavía no están dibujadas en las últimas de 2000, y posteriores a 2000. Todas las que se ven aquí fueron dibujadas a mano, ¿no? Y bajo una interpretación, podríamos llamar bastante am, hmm, ligera, ¿no? Con mucho conocimiento, y con mucha experiencia, pero no están basadas en modelos de deslizamiento, quizás en réplicas, pero estamos pensando de réplicas mayores, no réplicas pequeñas como ahora podemos observar. Entonces, no, en realidad no sabemos si tuvieron esta forma o esta otra, o, ¿no? Es más bien, por ejemplo, este tampoco, ¿no? De 1965, ¿no? No sabemos Ujú. siquiera si tuvo esa forma. Y ahora dudamos de este que parece de otra naturaleza. Entonces, hay que tener cuidado con este mapa. Este mapa es la sugerencia de qué es lo que se tiene, más no es así son las áreas de ruptura de estos eventos. Ujú. Entonces, no sé si con eso cambia un poquito la perspectiva de Rogelio. Ok. Sí, Y de hecho, sí recordar, ¿no? Este de 1902 es muy probable que no sea interplaca y si lo es, no parece estar ahí. Hay quien sugiere que fue cortical inclusive. ya. Sí, igual sigue siendo una extensión bastante grande Así es. en Ujú. comparación al resto. Así es. Quizá va de la misma mano. Luciana Asti te pide algún comentario acerca de la brecha de Guerrero. Ah, perfecto, Luciana. Pues quizás la brecha más famosa de México es la de Guerrero, que es déjenme, me gusta más con es entre esta región de esta sismicidad y por acá, bueno, podría ser nada más hasta aquí, hasta donde ocurrió el sismo de 1962, y esto es lo que se conoce oficialmente como la brecha de Guerrero. Recientemente hubo un sismo acá en 2014, entonces digamos que esta frontera parece todavía sensata. Sin embargo, pues está 1962, entonces podríamos ya alargarla un poquito. Esto es 1957, entonces podríamos alargarlo todavía un poquito más. Entonces, dada esta extensión, pues se tienen diferentes escenarios, desde este escenario que alcanzaría un 7.8 hasta el escenario más amplio que alcanzaría quizás un 8 o un poquito mayor. Sin embargo, de manera personal no es la brecha que me preocupa, a pesar de que es la más cercana a Ciudad de México y obviamente la que más daño haría. Sino la que me preocupa es esta brecha, la brecha de Tehuantepec. Y me preocupa, por un lado, porque no tenemos nada
desde 1900, al menos en esta zona. Y sí, como les digo, este de 1902 no es interplaca, sino intraplaca o cortical, pues la brecha es todavía más extensa. Conocemos muy poquito, todos los esfuerzos o la gran parte de los esfuerzos se han enfocado a tratar de entender y estudiar esta zona de Guerrero. Es quizás la zona más instrumentada del país, actualmente con un experimento de colaboración de los japoneses con el Instituto de Geofísica y algunos otros colaboradores del Instituto de Geografía. Pero en esta zona es quizás de las menos instrumentadas, inclusive nos dimos cuenta que no teníamos suficientes estaciones sismológicas o de GPS en esta región. Entonces, entenderla pues va a tomar varios años y mucha inversión. Y ya ocurrió un sismo de magnitud 8.2 intraplaca y la pregunta es cómo afectó el acoplamiento en esta zona, ¿no? Entonces, espero que no tengamos una respuesta rápida y que tardemos muchos años, lo que nos tome en entenderla, el tener una respuesta por parte de la naturaleza. ¿Y esa zona de Tehuantepec está igual de instrumentada o tiene No, más no, falencias? esa no está muy poco instrumentada. Ya, Ujú. ya, ya. Como para dar una idea, el servicio sismológico, ¿con cuántas estaciones cuenta? Tenemos 63 en todo el país. Ujú. La zona más instrumentada por parte del sismológico es justamente esta región de Guerrero y Oaxaca. Y las demás tienen un poquito homogéneo en justamente en lo que corresponde a este mapa. Y tenemos muy poca instrumentación hacia el norte y hacia la península de Yucatán. Lo que sí tenemos es colaboración con otras redes regionales y de esta manera tenemos más información sobre la península de Baja California y el Golfo. Y por ejemplo, con Colima, que es esta región, también tenemos una colaboración importante con la Universidad de Colima y con Protección Civil del Estado de Jalisco. Entonces, esta región tenemos más estaciones. Con Veracruz, con la Universidad Veracruzana, que les comenté que ahí usamos algunas de sus estaciones, pues también recibimos datos de ellos. Y en total estamos recibiendo datos aproximadamente de 200 estaciones. Excelente. Muchas gracias, Choli. Bueno, hasta aquí llegamos con las preguntas. Creo que nos pasamos un poquito la hora, pero todo perfecto. Gracias, Choli, por tu muy entretenida presentación, por la discusión que se generó, muchas preguntas interesantes. Y de verdad, como equipo, queremos agradecerte de que hayas estado y que hayas estado dispuesta básicamente a que puedas participar en GeoCharlas T3. Al Que contrario, como muchísimas gracias. Sí, que como volvemos a repetir, como Leoncio también lo ha repetido anteriormente y Catalina, GeoCharlas T3 básicamente nace debido a esta pandemia para tratar de armar redes de colaboración, mostrar lo que hacen diferentes grupos latinoamericanos, pero por sobre todo presentar trabajos de excelencia en nuestra propia lengua, ¿no es cierto? Algo que es muy difícil de encontrar en el mundo académico. Muchas gracias, Choli, nuevamente. Le agradecemos a todos los participantes y esperamos que puedan volver a unirse porque estos ciclos no han terminado. Afortunadamente ya tenemos preparado un ciclo para el mes de agosto que comenzaremos la próxima semana. Así que estén atentos a sus correos, estén atentos a la página web y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Chuli. Al contrario, muchas gracias a ustedes por organizarlo. De verdad han hecho una diferencia y nos han motivado a muchos. Gracias por invitarme porque me han motivado a retomar el tema de Nazca y ahora sí meterle velocidad. Y es un gusto ver por aquí a tanta gente conocida, amigos y colegas y Sí, estudiantes. sí. Bueno, nos vemos la próxima semana. Chao.